Enseguida volvemos con ese tema, nos vamos rápidamente. Hay una conferencia de prensa del ministro Alac. Poder Ejecutivo Nacional, tal como informó el jefe de gabinete de ministros de la Nación en el día de ayer, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el cual se dispuso la nulidad absoluta de la transferencia mediante un contrato de compraventa, la nulidad del decreto que convalidó un contrato de compraventa de la transferencia de un bien del dominio del Estado Nacional a la Sociedad Rural Argentina en el año 1991, cuando era ministro de Economía de la Nación Domingo Cavallo. Y por el mismo acto en donde se dispuso la nulidad de ese decreto, el Estado Nacional reincorpora a su patrimonio, al patrimonio nacional, al patrimonio de los argentinos, el predio que oportunamente se había cedido por parte del Estado Nacional a la Sociedad Rural Argentina en Palermo, y el fundamento sustancial de la nulidad de ese decreto es el precio vil que en su momento el Estado argentino, en el gobierno cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía, pactó a través de sus funcionarios, especialmente a través del ONAVE, pactó con los directivos de la Sociedad Rural Argentina. El fundamento central de esa nulidad que se ha dispuesto por orden de la Presidenta de la Nación está fundada en el precio vil por el cual se transfirió el dominio de esas 12 manzanas ubicadas en Palermo, en el barrio, uno de los barrios cuyos valores inmobiliarios son más altos en la ciudad de Buenos Aires, cuando el Tribunal de Tasaciones de la Nación, al tasar durante la investigación judicial que se lleva adelante en el Juzgado Federal número 12, que está al frente, del cual está al frente el juez Torres, determinó con una evaluación del Tribunal de Tasaciones de la Nación que el precio es de 63 millones de dólares y no de 30 millones de dólares como se vendió. Este informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación hacen que el acto dispuesto oportunamente en el año 91 sea un acto nulo, un decreto nulo, de nulidad insanable. Y el Estado tiene suficientes potestades para poder anular sus actos propios cuando han sido dispuestos en base a nulidades ostensibles y que son obviamente rebatidas por todos los órganos técnicos que han investigado esta cuestión. Por ese motivo hoy queremos ampliar la información que ayer suministró el jefe de gabinete de ministros de la Nación, manifestando que el decreto presidencial dictado el 19 de diciembre se apoya no solamente en una decisión institucional de la Presidenta de la Nación de recuperar para el patrimonio nacional los bienes que el gobiernos anteriores o la Nación ha perdido a causa de malas administraciones, sino que están fundados en precisos argumentos jurídicos que hacen necesaria, hacen indispensable y hacen obligatoria la decisión que se ha tomado de recuperar este bien que perteneció durante centenares de años al Estado de la Nación para el patrimonio nacional. La decisión tiene dos fundamentos centrales. Uno es la investigación penal, la investigación judicial de graves ilícitos que se han cometido en la transferencia de este bien, que ha llevado adelante el juez federal del Juzgado Federal número 12 de la ciudad de Buenos Aires, Sergio Torres. La investigación penal por parte de este juez federal ha determinado con elocuencia, con claridad, gravísimas irregularidades en este proceso de transferencia. No solamente las irregularidades que gran parte de la oposición política al gobierno de entonces había manifestado y objetado de este acto, no solamente las que gran parte de la opinión pública de la ciudad de Buenos Aires se habían movilizado como opiniones para oponerse a este acto, sino también otras que hacen a cuestiones técnicas y a responsabilidades penales que están debidamente acreditadas en el expediente que tramita ante la Justicia Federal. En primer lugar, como sostuve, el precio ha sido absolutamente vil.
Cualquier vecino de esta ciudad de Buenos Aires o de la Argentina sabe que 2 hectáreas en el corazón del barrio de Palermo no pueden valer el valor que se le puso, de 30 millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones fijó el monto de 63 millones de dólares, pero por entonces el presidente de la sociedad rural, en el mismo acto que se producía la transferencia en la Casa Rosada, el presidente de Zavalía llegó a manifestar a la prensa que el bien que incorporaba la sociedad rural valía por lo menos 300 millones de dólares. Esas afirmaciones se correspondían con la lucha que han llevado adelante los vecinos de Palermo, las asociaciones, las ONG, las asociaciones como Vecinos de Plaza Italia, defensores del lago de Palermo, defensores del bosque de Palermo, en fin, un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que habían hecho peritajes por su cuenta y habían determinado que el valor de esas 12 hectáreas se acercaba por entonces a los 1.000 millones de dólares. Y si uno hace una constatación informal, como cualquier vecino podría hacer de esta ciudad de Buenos Aires, y va a una inmobiliaria de la zona, podrá advertir que como mínimo la evaluación de un terreno de 1 hectárea en la zona de Palermo tiene como precio mínimo, por lo menos, 100 millones de dólares, con lo cual, multiplicado por 12, da nada más y nada menos una evaluación de casi 1.200 millones de dólares para un predio que el Estado transfirió de manera irregular en 1991 a la Sociedad Rural Argentina. Si bien es cierto que en el expediente consta la evaluación del Tribunal de Tasaciones, la investigación penal ha podido determinar la responsabilidad penal en base a esta evaluación y a otros informes de los funcionarios públicos que han tenido que intervenir en esta operación. Funcionarios públicos que pertenecían al equipo del Ministerio de Economía de entonces, pero también a bancos que intervinieron en la tasación. Me refiero a funcionarios del Banco Hipotecario Nacional de entonces y del Banco Ciudad de Buenos Aires de entonces. Esta contratación en forma directa ha ido en contra de una tradición que tiene nuestro país en transferencia de bienes del Estado. Una tradición que marca que los bienes del Estado deben ser transferidos mediante los procesos de licitación pública o por lo menos de licitación privada. Si así lo determina la ley por el Congreso, el procedimiento debe ser además mediante remate público. En este caso no hubo ley del Congreso de la Nación, en este caso no hubo licitación pública, en este caso no hubo licitación privada, tampoco en este caso se dio el supuesto de remate público para que cualquier otra entidad pudiera haber participado, sino que en este caso hubo contratación directa. Esto sumado al precio vil que quedó demostrado hacen que el acto de administración de entonces tenga estas nulidades. Y decía que más allá de lo agregado en el expediente judicial, consta a favor del acto administrativo que ayer difundió el jefe de gabinete y que el 19 dispuso la presidenta de la Nación, consta claramente además los informes de la Sindicatura General de la Nación, que han observado el grave acto administrativo de transferencia y constan otros informes técnicos que no dan otra opción que declarar la nulidad del acto administrativo de entonces. Queremos aclarar también que lo que se ha hecho no es un acto de expropiación, como se ha difundido, tampoco es un acto de confiscación, como se pretende difundir, sino que es un acto de nulidad de un acto nulo, es una declaración de nulidad de un acto nulo que el Estado de entonces tomó y que ocasionó una grave pérdida al patrimonio de la nación argentina. También en ese sentido, y en cuanto al futuro del predio, se ha hablado del uso del predio y se han tejido hipótesis diversas sobre el futuro uso del predio. Queremos decir en forma clara de que aquí se trata de recuperar para el patrimonio de la nación argentina un predio que le ha pertenecido siempre y que en cuanto al uso eventualmente no habrá mayores modificaciones. La modificación que se da en forma concreta
es que el titular del predio ha dejado de ser la Sociedad Rural Argentina y es el Estado argentino. Pero en cuanto al uso, puede seguir teniendo el mismo uso o puede mejorarse aún su uso para acercarlo a los intereses de desarrollo de la producción y del interés público argentino. Es importante destacar también que este predio, lamentablemente, luego de la transferencia, sufrió la modificación del uso que había establecido en su momento el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose un uso impropio para una zona residencial y para una reserva natural, como fueron los bosques de Palermo. Lamentablemente, luego que el Estado argentino se desprendió de la propiedad de ese bien, se le comenzó a dar paulatinamente un uso comercial. Esto generó, como decíamos hoy, una masiva protesta vecinal, atento a que se desnaturalizaba los fines de creación de los bosques de Palermo, que es una reserva natural y que es una zona que debe ser protegida por razones ambientales, tal como marca el artículo 42 de la nueva Constitución Nacional, y además establece claramente las normas de uso de la Ciudad de Buenos Aires que deben ser para protección y protegerse la zona como reserva natural. Sin embargo, se le dio un uso comercial importante que afectó la calidad del barrio. Queremos aclarar que en cuanto a las protestas vecinales que siempre se opusieron a la transferencia a sectores privados de este predio, también se ha tenido en cuenta en cuanto a que siempre los vecinos pretendieron que este predio forme parte del Estado Nacional, sea de dominio público del Estado Nacional. Incluso en los fundamentos de la creación de los parques de Palermo, en la época del presidente Sarmiento, se estableció que este parque debía ser inicialmente una reserva natural. Queremos establecer además que todas las adquisiciones posteriores han sido una suerte de festivales de ventas. Las subadquisiciones posteriores del uso del predio han ido agudizando en forma permanente también una desnaturalización del uso inicial que el Estado argentino había querido otorgarle a este predio. Por todo ello, el Estado ha decidido recuperar este predio del patrimonio de la Nación en una política de defender nuestro patrimonio, así como lo hizo con la recuperación de nuestra línea aérea de bandera, como fue Aerolíneas Argentina, que fue privatizada con una decisión que posteriormente los operadores privados la condujeron a su vaciamiento y a su parálisis como línea aérea de bandera, con el mismo criterio que ha debido recuperar yacimientos petrolíferos fiscales para el patrimonio de la Nación, con el mismo criterio que este gobierno defiende el interés público y las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, con ese mismo énfasis de protección del dominio público nacional, con ese mismo énfasis de protección de nuestro patrimonio, se ha actuado en esta oportunidad. Estamos convencidos que es la mejor decisión en el resguardo del patrimonio de la Nación. La Presidenta ha decidido que cuidar todos los intereses y todos los bienes de nuestro patrimonio y pensamos además que esta recuperación no significa una alteración en el uso del predio, sino que significa una mejora y que de ahora en más los usuarios que quieran utilizar este predio ferial, en vez de pagar el canon a la Sociedad Rural Argentina, que lo había adquirido a un precio vil y que además había dejado de pagar ese precio, porque se ha comprobado además en la causa penal que adeuda una parte importante de las obligaciones que tenía con el Estado argentino, ahora deberán alquilarlo al Estado argentino. Esto es lo que queríamos aclarar, nos parecía importante esta aclaración a raíz de múltiples versiones que se habían difundido en las últimas horas que desnaturalizaban el concepto de adquisición en cuanto a que sostenían que podía tratarse de una expropiación o una confiscación y que es en absoluto así. Y también queríamos, aclarar que en cuanto al uso futuro probablemente no sufra ninguna modificación tal como se venía utilizando hasta estos momentos. Muchas gracias.